Señor, gracias por esta mañana. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque estamos cerrando esta mañana la serie de Iglesia Saludable. Oramos, mi buen Dios, que usted trabaje en nuestros corazones, trabaje en nuestras vidas para ser una iglesia saludable, que tiene miembros saludables, que cumplen su misión, Señor. Bendiga esta última exposición que vamos a tener sobre la iglesia. Pedimos, Señor, que tome nuestros corazones, tome nuestras mentes. Si hay alguna preocupación que puede estorbar para que su palabra sea eficaz en nuestras vidas esta mañana, la ponemos en sus brazos de amor, Señor, y pedimos que sea usted hablando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Eclesiastés, hermanos, capítulo 5. Eclesiastés 5:1. Eclesiastés 5:1. ¿Lo tenemos? Eclesiastés, hermanos, está después de Proverbios. A mí me gusta encontrar ahorita. Eclesiastés 5:1. Después de Proverbios. Y Proverbios está después de Salmos, que es la parte en medio de la Biblia. Ok, la palabra del Señor dice de esta manera: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando Dios hace promesas, no tardes en cumplir, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, sino que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hermanos, esa es una porción de la palabra del Señor increíble. Y hermanos, todos los que son papás y mamás han identificado que hay un momento que los niños preguntan el porqué de todo. ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? Yo tengo una sobrina, hermanos. Ella pregunta, ahorita está en la edad que pregunta por todo. Me mira a comer, ¿y por qué come, tío? ¿Y por qué hace esto, tío? ¿Han observado ese patrón de comportamiento en los niños, hermanos? De preguntar el por qué. Bueno, en cierta ocasión venía una familia, no para esta iglesia, para la iglesia, iba una familia para la iglesia, y ahí esa familia tenía un niño, hermanos, y el carrito de ellos era un poco espacioso, entonces le dieron jalón a otra familia. Ya venían dos familias dentro de la iglesia. Dice que el niño le pregunta al papá y le dice: papá, ¿por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué? Imagínense, hermanos, si su niño o si alguien le hace esa pregunta a usted: ¿por qué vamos a la iglesia? ¿De qué manera contestaría? Dice que el papá le dijo: no, hijo, vamos a alabar a Dios porque así está en la palabra, que tenemos que congregarnos, no dejando de congregarnos unos a otros, y porque es lo que quiere Dios. Que le dice: papá, ¿y por qué en la iglesia tratas a mi mamá diferente de como la tratas en la casa? Los niños, hermanos, los niños. Que le dice: papá, ¿y por qué me tratas a mí diferente en la iglesia del trato que me das en mi casa? El por qué. Tremendo, ¿verdad, hermanos? Dice que aquel hombre traía otra familia ahí, hermanos. No hallaba qué contestar. Si uno viene uno solito, no hay problema, ¿verdad? Ahí después hablámosle. Pero traía otra familia ahí. Y no hallaba qué responder, hermanos. No hallaba qué responder. Salomón, hermanos, el escritor de Eclesiastés, en el capítulo 5,
Él observa acerca de cuando nos congregamos. Y Él quiere enseñarnos, o la palabra del Señor quiere enseñarnos por qué nos congregamos, cómo nos congregamos, cuáles son algunas actitudes correctas cuando venimos a la casa de Dios. Así que esta mañana nos vamos a concentrar en esto. Actitudes correctas al congregarnos. Y dice el versículo 1 del capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios. Salomón, hermanos, él construyó el templo. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes 8:15, capítulo 8, del versículo 15 al versículo 21. Él edificó el templo, la casa para el Señor. Recordamos que David quiso edificar el templo, pero el Señor le dijo, no, tú eres un hombre que ha derramado mucha sangre, entonces lo va a construir tu hijo Salomón. Ahora el templo ya está edificado, ya está construido, pero Salomón les dice, ustedes necesitan aprender cómo ir a la casa de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios. El pueblo de Israel por primera vez se iban a congregar en un templo. Por primera vez ellos iban a estar en el templo, en la casa de Dios, y necesitaban aprender a cómo congregarse. Hermanos, yo creo que así como el pueblo de Israel necesitaba aprender a cómo congregarse, usted y yo necesitamos aprender también. Usted y yo necesitamos reflexionar acerca de cada domingo que nos estamos reuniendo. ¿Qué es lo que pasa durante esta reunión? Y dice, cuando fueres a la casa de Dios. Ese término, hermanos, la casa de Dios, aparece 77 veces en toda la Biblia. La casa de Dios. Por ejemplo, en Esdras, capítulo 4, versículo 24, dice, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Salmo 52, 8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Hebreos 3, 5 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Miren, hermanos, la casa de Dios. Lo primero que el pueblo de Israel tenía que saber cuando se iba a congregar es que era, ¿el qué, hermanos? La casa de Dios. Y cada vez que usted y yo nos vamos a congregar, hermanos, tenemos que tener en mente esto. La casa de Dios. ¿Qué implicaciones tiene esto? Por ejemplo, hermanos, yo en mi casa, yo llego, hermanos, me quito la camisa, me pongo cómodo, me quito los zapatos. Tiene mal olor, no hay problema, es mi casa. Pero si yo llego a su casa con esa pinta, hermanos, ¿qué va a decir usted? No, mi amigo, que está equivocado. No se puede. Es la misma imagen, hermanos. Cuando nosotros nos congregamos, la casa de Dios. Cuando nos congregamos, estamos viniendo a la casa de Dios. No es mi casa, es la casa de Dios. Por eso la palabra del Señor usa esta referencia, la casa de Dios. Y eso necesita estar en mente, hermanos. Cuando me congrego, me estoy reuniendo en la casa de ¿quién? De Dios. Entonces no puedo actuar como que si estuviera en mi casa. No puedo hacer todo lo que hago en mi casa. No, porque es la casa de Dios. Salomón motiva al pueblo de Israel. Cuando ustedes vayan, lo primero que tienen que saber es que se van a reunir en la casa de Dios. Y recuerdan, hermanos, que ese era un término de antaño que utilizaban, por ejemplo, nuestros padres, nuestros abuelos, la casa de Dios, para referirse a la iglesia. No sé si lo recuerdan, pero yo me acuerdo de mis abuelos, decían siempre, voy a la casa de Dios. Ahora en día ese término no es muy usado, pero es bíblico, la casa de Dios. Ahora mire lo que dice Pablo
en 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo exhorta y motiva a Timoteo que él pueda aprender a cómo conducirse en la casa de Dios. Y esa es la idea esta mañana, hermanos, que usted y yo podamos aprender cómo debemos de conducirnos en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Querido hermano, cada vez que nos reunimos, ¿usted es consciente que estamos en la casa de Dios? ¿Es consciente que viene a la casa de Dios cada domingo? Esta es la casa de Dios. Pero muchas veces, hermanos, nosotros nos congregamos o nos reunimos como casa de Dios o en la casa de Dios como que si fuera un lugar más. Como que si fuera una actividad más, algo así como ir a lavar el carro, al car wash, algo así como ir al médico, algo así como tomarnos un café. Para nosotros la iglesia, muchas veces, la reunión de la iglesia muchas veces es una actividad más. Pero la palabra del Señor dice la casa de Dios. Es algo diferente. Vienes a la casa de Dios. Así que esa mañana vamos a estar motivando en esto. Cuando fueres a la casa de Dios. Estamos en la casa de Dios. Nosotros somos la casa de Dios. Y nos amparamos en este principio que Pablo le dice a Timoteo: si tardo, necesitas aprender a cómo conducirte en la casa de Dios. Esa mañana, en esta porción de Eclesiastés 5, del 1 en adelante hasta el 7, el Señor nos va a enseñar 5 actitudes correctas al congregarnos con el propósito de disfrutar de su casa. 5 actitudes correctas al congregarnos con el propósito de disfrutar su casa. Versículo 1. Cuando fueres a la casa de Dios, ¿qué hay que hacer, hermanos? Guarda tu pie. Lo primero es guarda tu pie. Y esto, hermanos, es una figura de lenguaje, se le llama esto. La palabra del Señor usa ese término para poder decir vigila tus pasos. O dicho de otra manera, más para comprenderla de una manera más fácil, es ¿cuál es tu motivación al congregarte? ¿Qué le motiva para poder congregarse? Por ejemplo, el Salmo 26:12 dice: mi pie ha estado en rectitud, mi pie. Salmo 119:101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Entonces, el término pie está haciendo referencia a esto, a lo que nos mueve, a la actitud, la motivación que nosotros tenemos al congregarnos. Cuando dice aquí, guarda tus pies, es vigila tus pasos que te llevan hacia la iglesia. ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación correcta de poderse congregar? ¿Cuál es tu motivación para poderte congregar cada domingo? Vigila tus pasos. Y yo le digo, hermanos, ¿cuál fue su motivación esta mañana ahora que agarró para acá? Ahora que dijo, voy a la iglesia, ¿cuál fue su motivación? La palabra del Señor nos manda que podamos vigilar nuestros pasos, que podamos, el término vigilar significa cuidar, significa tener presente. ¿Por qué nos congregamos? Tener presente, pero también dice considerar. El término guardar o vigilar tus pasos significa considerar. ¿Por qué nos congregamos? ¿Cuál es nuestra motivación?
Hermanos, el culto no comienza cuando se enciende este micrófono. Comienza desde que usted sale de su casa. Hermanos, el culto no comienza cuando el pastor Byron empieza a hablar aquí. Comienza desde que usted arregla su ropa una noche antes porque sabe que el siguiente día va a venir acá. El culto comienza cuando usted le dice a sus hijos, acuéstense temprano porque mañana vamos a la iglesia. Ahí comienza el culto, hermanos. ¿Cuál es su motivación al congregarse? ¿Por qué estamos acá? Hermanos, y esto me ha pegado duro, hermanos, porque hay veces que he venido peleando con mi esposa. Porque he pensado que el culto comienza cuando enciende este micrófono, pero no es así. El culto comienza desde que vengo de mi casa, desde un día antes. ¿Cuál es mi motivación? Porque quizás la motivación para usted sea, no, el domingo me congrego y esto lo he hecho por años. ¿Cuál es su motivación? No, yo llego los domingos porque ni modo, me toca servir. ¿Cuál es su motivación al congregarse? El primer principio que Salomón dice al pueblo de Israel aquí es: guarden sus pies al congregarse. Pregúntense cuál es la motivación que los está llevando a la casa de Dios. Y miren, hermanos, el Salmo 122, versículo 1 y versículo 2 dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jehová. Yo me alegré. Es un motivo de contentamiento para usted saber de que llega el domingo y que llega la oportunidad de reunirnos. Es contentamiento. O en realidad es, no hombre, si todos los días me levanto temprano y también el domingo. ¿Cómo? Es contentamiento. Aquí dice el Salmo, dice, yo me alegré. ¿Cuánto contentamiento hay en nuestro corazón cuando nos reunimos? También dice, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas. Hermanos, sus pies ya lo trajeron esta mañana y aquí están ya sentados. La pregunta es, ¿cuál fue la motivación? ¿Cuál fue la motivación? Así que el primer principio, estamos viendo 5 actitudes correctas al congregarnos. La primera actitud es congregarme con la motivación correcta. La motivación correcta. Estoy aquí porque estoy aquí en la casa de Dios. Nos emocionamos el sábado. Voy a desayunar rico esta mañana porque voy para la casa de Dios. Voy a acostarme temprano este sábado porque mañana voy a la casa de Dios. La casa de Dios, hermanos. La casa de Dios. Número 2. Sigamos viendo el versículo 1. Dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Segunda actitud correcta al congregarnos, hermanos. Dice, acércate más, ¿para qué, hermanos? Para oír que para ofrecer sacrificio. Entonces la segunda actitud correcta al congregarnos sería congregarme para escuchar a Dios. Dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces el propósito de congregarme, el propósito de venir a la casa de Dios es oír, afilar nuestros oídos, afinar nuestros oídos para escuchar a Dios. Estoy aquí para escuchar a Dios. Acércate más para oír. Hay un énfasis fuerte aquí en el escuchar a Dios. En Marcos 4:23 Jesús dijo, si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Me congrego para escuchar. Ahora dice,
que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ahora, ¿qué tipo de sacrificio es este de los necios? Este sacrificio de los necios, hermanos, era que estas personas muchas veces se congregaban porque ellos querían que Dios los escuchara a ellos y ellos no querían escuchar a Dios. Sacrificio de los necios. Recordar, hermanos, que en el pueblo de Israel se sacrificaban animalitos. Entonces el sacrificio de los necios es que esta persona iba al templo, sacrificaba un animal y decía: voy a hacer esto para buscar la bendición divina. Hago esto para buscar la bendición divina. Hacer algo para. Entonces, no, pues yo me congrego para que el Señor pueda bendecirme. Cuidado, hermanos. Nos congregamos para escuchar a Dios. El sacrificio de los necios también es que estas personas venían y sacrificaban, por ejemplo, un cordero. Y ellos decían: bueno, ya estoy perdonado, pero no tenían un arrepentimiento genuino para aquietar la conciencia. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros, hermanos, que tenemos la peor semana caminando no conforme a la voluntad del Señor. Y no, voy a ir el domingo, Señor, para tranquilizar mi conciencia. Cuidado, hermanos, ese no es el propósito de congregarse. Un sacrificio sin un arrepentimiento es lo que hacían estas personas. Sacrificaban un cordero y decían: bueno, ya el perdón es automático, y no mostraban arrepentimiento. Volvían la siguiente semana a hacer lo mismo. Pero también el sacrificio de los necios es una conducta necia, hermanos. No que así es y punto, lo hago por esto. Por eso el énfasis aquí es: acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hermanos, que al congregarnos nosotros seamos conscientes que queremos escuchar a Dios. Y para poder escuchar a Dios, hermanos, necesitamos preparar nuestro corazón. Estar orando entre semana y decirle: Señor, el domingo que nos reunamos en su casa, yo quiero escucharlo a usted. Yo quiero que usted me hable, Señor Jesús. Acercarme para oír, más que para ofrecer sacrificio. Así que el siguiente principio sería este, hermanos, o la segunda actitud sería esto: congregarme para escuchar a Dios. Tercera actitud, versículo 2. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Dice: porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz ¿de quién, hermanos? Del necio, de la multitud de palabras. Aquí hay dos cosas que dice, hermanos: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Entonces, la tercera actitud correcta al congregarme sería esto: congregarme cuidando mis palabras y cuidando mi corazón. No te des prisa. Ahora, ¿de qué tengo que cuidar mi boca y mi corazón cuando estoy en la casa de Dios? De la prisa. Señor, yo te prometo tal cosa. Hermanos, cuidado, hermanos. Va y no le cumple, hermanos. El siguiente versículo va a hablar sobre eso. Cumple lo que prometes. Dice: la prisa, hermanos, puede traicionar nuestra boca y nuestro corazón. La prisa nos puede traicionar. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, por querer hablar, por no querernos callar, por no querernos quedar queditos, hermanos, hemos cometido grandes errores hablando en la vida? Y ustedes: wow, si tan solo no hubiera hablado. Entonces, la prisa es un peligro, hermanos, en nuestra boca y en nuestro corazón cuando estamos en la casa de Dios. La prisa. Ahora, proferir. Aquí hay un término que dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios.
El término proferir, ¿qué significa, hermanos? Dar rienda suelta a un estado de ánimo. Eso significa el término proferir. Dar rienda suelta a un estado de ánimo. Como me siento full este domingo, empezamos a hacer cosas que Dios no quiere. Hermanos, Dios nos ha dado las emociones y gloria a Dios por las emociones, pero Dios quiere que nos cuidemos de las emociones. Porque las emociones, hermanos, nuestra boca y nuestro corazón se activa deprisa. Cuide lo que dices delante de Dios. Dice, proferir palabra delante de Dios. Ahora entonces, ¿por qué tenemos que cuidar nuestra palabra y nuestro corazón al hablar con Dios cuando estamos en su casa? Dice la última parte, la antepenúltima parte del versículo 2. Porque Dios está en el cielo y tú, ¿dónde, hermanos? Sobre la tierra. Dios está en el cielo y nosotros estamos aquí. Entonces, es un peligro, hermanos, querer hablar con Dios como que si Él fuera igual a nosotros. O tratar a Dios como que si Él es igual a nosotros. No se puede, no funciona. Él está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra. Entonces, eso lo que nos motiva es a poder cuidar lo que vamos a decir y lo que nuestro corazón nos está motivando que hablemos. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Entonces no podemos tratar a Dios como que si Él es el que está uno más de nosotros. No, Él es el gran rey, hermanos. Y Él es santo. ¿Recuerdan la profecía, la visión de Isaías? Dice que Él está en su templo sentado y todo el lugar se llena de humo, hermano. El gran rey. Cuando estamos en la casa de Dios, estamos delante del gran rey. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, cuidar nuestra boca, que no nos traicione nuestro estado de ánimo. Estas personas, hermanos, estaban congregando delante del templo o se estaban congregando en la casa de Dios para poder manipular a Dios. Y ellos decían, Señor, si tú me haces este favor, yo hago esto. Señor, si tú me ayudas con esto, yo hago esto. Cuidado, hermanos. Entonces, cuando tratas a Dios así, estás diciendo, usted es uno más como yo. Podemos hacer trueque. Él le dice, cuiden sus palabras y cuiden su corazón cuando están delante de Dios. Ahora, ¿qué consejo nos da la palabra del Señor para que podamos cuidar nuestra boca y nuestro corazón en el culto? Dice, versículo 2, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra de Dios, delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, aquí viene el consejo, hermanos. ¿Cuál es el consejo, hermanos? Sean pocas tus palabras. Sean pocas tus palabras. Este es un consejo. Ahora, ¿por qué necesitan ser pocas las palabras? Versículo 3, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Que tus palabras sean pocas. A Dios no le impresionan, hermanos, las muchas palabras. Dios quiere pocas palabras, pero con fundamento. Que si usted dice que le ama, es porque le ama. Que si usted dice, Señor, voy a orar, es porque vamos a orar. Que sean pocas tus palabras. Señor, esta mañana como estoy con todo, voy a prometer tal y tal cosa. Y está seguro, hermanos. Señor, me voy a ir de misionero a la India. ¿Y está seguro, hermanos? Que se va a ir de misionero a la India. Sean pocas tus palabras. Así que cuidemos nuestra boca y nuestro corazón cuando estamos en la casa de Dios. ¿Qué es lo que estamos prometiendo? Que no nos traicione nuestro estado de ánimo. Entonces llevamos
3 actitudes correctas al congregarnos. Número 1, me congrego con la motivación correcta. Me congrego para escuchar a Dios. Y me congrego cuidando mis palabras y cuidando mi corazón. Todo lo que hago, lo hago con fundamento. Si estoy cantando, he sido libre, es porque en verdad sabemos que el Señor nos ha hecho libres. Si cantamos, ya no soy esclavo del temor, es porque en realidad, hermanos, estamos viviendo la nueva vida en Cristo. Ya no somos esclavos del temor. Si cantamos, ya no hay condenación, es porque en realidad ya sentimos que ya no hay condenación para nosotros. Porque estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Cuarta actitud correcta al congregarme. Versículo 4. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla. Y esa es la cuarta actitud, hermanos. Congregarme cumpliendo lo que he prometido a Dios. El versículo 4 dice, cuando a Dios haces promesas. ¿Alguna vez usted, qué es una promesa? Primeramente, ¿qué es una promesa? Es un compromiso ¿con quién? Con Dios. Y generalmente, hermanos, al inicio de año, 1 de enero, Señor, este año, Señor, me leo toda la Biblia. Señor, este año no me pierdo ningún domingo, Señor. Señor, este año voy a entrar al gimnasio, Señor, y hasta le contamos a Dios, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha hecho alguna promesa a Dios, hermanos? ¿Alguna vez usted le ha dicho, Señor, yo voy a hacer esto? Dice, cuando a Dios haces promesas. ¿Recuerda alguna vez que usted haya hecho algún compromiso con Dios? Yo sí, hermanos, no sé ustedes. Sí, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento de la vida hemos hecho algún compromiso. Ahora, cuando a Dios haces promesas, ahora, ¿cuál es el consejo que nos da la palabra del Señor? Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Y dice la última parte del versículo 4, cumple lo que prometes. El consejo que nos da la palabra del Señor es que cuando hemos hecho una promesa a Dios, no tardemos en cumplirla. Cuando hacemos una promesa al Señor, no hay que decir, no, ahí después, o en el futuro. No tardes en cumplirla. Cumple lo que prometes. Hermanos, cuando hacemos una promesa a Dios, no hemos terminado de decirla cuando ya tenemos que estar comprometidos en cumplirla. Cuando haces promesas a Dios. Por eso el punto anterior es cuida tus palabras y cuida tu corazón delante de Dios. Porque este versículo dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas. Cumple lo que prometes. Ahora, quiero darles algunos principios, según el versículo 4, según el versículo 5, según el versículo 6, ¿por qué debemos de cumplir lo que prometemos a Dios? ¿Por qué, hermanos? Dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace. Número 1. Cuando prometemos algo a Dios y no lo cumplimos, Él no se complace en esto. Esto no trae alegría, hermanos, delante de Dios. Dice, Él no se complace en ¿quiénes, hermanos? En los insensatos. Prometer algo a Dios y no cumplirle es algo insensato, hermanos. Pero hay más, hermanos. Versículo 6. Dice, no dejes que tu boca te haga pecar. Prometer algo a Dios y no cumplirlo es pecado. ¿Qué más? Dice, ni digas delante de Dios que fue por ignorancia. Hermanos, no hay excusa cuando prometemos algo a Dios. Dice, no digas delante del ángel que fue por ignorancia. O sea, no hay excusas. Hey, Señor, es que estaba emocionado en ese momento y ni supe lo que dije. No hay excusa. No digas delante del ángel que fue por ignorancia. Pero también hay otro motivo. Porque harás que
que Dios se enoje. Cuando prometemos algo a Dios, hermanos, y no lo cumplimos, esto puede causar un enojo a Dios. Pero ¿qué más, hermanos? Y que destruya la obra de tus manos. Cuando prometemos algo a Dios y no lo cumplimos, esto puede traer castigo, hermanos, para la obra de nuestras manos. Quiero ver, son 6 principios entonces. ¿Por qué debemos de cumplir lo que prometemos a Dios? Número 1, porque Dios no se complace. Número 2, porque es algo insensato. Número 3, porque es pecado. Número 4, porque no hay excusa para no cumplirlo. Número 5, porque Dios se enoja. Y número 6, porque esto puede traer castigo a nuestras vidas. Por eso el consejo es: cumple lo que prometes. Hermanos, al estudiar esto, la palabra del Señor en ningún momento quiere movernos a decir: no, entonces no vuelvo a prometer nada, Señor. Si la cosa es así, mejor no. No, hermanos, esa no es la intención de la palabra. La intención de la palabra del Señor es que podamos saber que los compromisos con Dios tienen un carácter de urgencia. Eso es lo que quiere transmitirnos la palabra. Cada compromiso que hacemos con Dios tiene un carácter de urgencia. No para más tarde, es ahora mismo. Vamos. Eso tenemos, hermanos, que saber. Nos congregamos con esta actitud de cumplir lo que he prometido delante de Dios. ¿Ustedes creen que a Dios se le olvida lo que nosotros le hemos prometido, hermanos? Miren, yo le puedo prometer algo al hermano Vinicio y fijo que se le olvida, hermanos. O él me promete algo a mí y fijo que se me olvida a mí. Es que a nosotros, hermanos, como que se nos olvida. Y yo creo que hay algunas veces hasta intencionalmente, hermanos, se me olvidan algunas cosas a mí. Hermanos, pero Dios no es así. Dios, hermanos, recuerda muy bien todo. Recuerda muy bien. Entonces, esa mañana es para que reflexionemos, y si hay algo que usted ha prometido a Dios, te pueda decirle: Señor, esto estaba engavetado, pero lo saco nuevamente para cumplirlo. También, Señor, estoy consciente que de ahora en adelante lo que prometa tiene un carácter de urgencia. Voy a cumplirlo. Entonces, porque si la idea es no prometer, la idea no es que usted no siga prometiendo, sino que pueda mostrar ese carácter de urgencia. Y número 5, si no me equivoco, hermanos, sí, la última actitud correcta al congregarnos es, quiero ver, ¿qué estamos estudiando, hermanos? Sobró. Actitudes correctas al congregarnos. La actitud número 5 es congregarme con una actitud de reverencia al Señor. Mira el versículo 7. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Hay muchas personas que viven de sus sueños, pero estos sueños producen vanidades, y las vanidades producen muchas palabras. Pero tú, como hijo de Dios, dice: teme a Dios. Entonces, congregarme con una actitud de reverencia al Señor. Esta frase, temor a Dios, hermanos, la encontramos en el capítulo 12 de Eclesiastés, versículo 13. Salomón, a lo largo de su vida, él concluye diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su palabra. Como que Salomón está cerrando su vida y dice, estamos hablando del hombre más sabio, hermanos. Y él dice, en realidad el todo de la vida es temer a Dios. Ese es el todo. Y guardar su palabra. Y aquí dice, mas tú teme a Dios, dice el versículo 7. Una actitud de reverencia al Señor. El temor a Dios, quiero definirlo con dos palabras. En Génesis 22:12 dice, el Señor le dice a Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho,
ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios. El temor a Dios, hermanos, es obediencia. Yo conozco que temes a Dios, le dice el Señor a Abraham. ¿Y de qué manera Abraham estaba temiendo a Dios? Siendo obediente a sacrificar su hijo. Entonces, temor a Dios es ser obediente. Pero también temor a Dios se define en otra palabra, Éxodo 1:17. Pero las parteras temieron a Dios cuando el faraón le dijo, todo bebé varón lo van a matar. Dice, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Temer a Dios es hacer lo correcto, aun cuando sepas que esto te puede traer la muerte. Porque dice, estas parteras temieron a Dios, no hicieron caso al mandato del rey, sino que preservaron la vida de los niños. Temor a Dios, obediencia, hacer lo correcto a pesar de. Cuando nos congregamos, hermanos, necesitamos venir con una actitud de reverencia al Señor, diciéndole, Señor, yo soy obediente a ti y estoy dispuesto a hacer lo correcto a pesar de. En este caso de las parteras era la muerte. Quizás para nosotros es, a pesar de esta amistad, voy a hacer lo correcto. A pesar de este trabajo, voy a hacer lo correcto. A pesar de, voy a hacer lo correcto. El hombre que teme a Dios, hermanos, es un hombre de oración, es un hombre de testimonio, es un hombre protegido por el Señor, es un hombre persistente, es un hombre de muchos privilegios, es un hombre próspero y es un hombre que ama al Señor, un hombre y una mujer que ama al Señor. Así que esta mañana hemos visto qué significa la reunión del domingo. ¿Venir a dónde, hermanos? A la casa de Dios. Hemos visto 5 actitudes al congregarnos, 5 actitudes correctas al congregarnos. Número 1, congregarme con la motivación correcta. Número 2, congregarme para escuchar a Dios. Número 3, congregarme cuidando mis palabras, cuidando mi corazón, que no me traicione mi boca ni mi corazón. Número 4, congregarme cumpliendo lo que he prometido a Dios. Y número 5, congregarme con una actitud de reverencia al Señor, siendo obediente y estando dispuesto a hacer lo correcto. Hermanos, vamos a orar. Y si esta mañana el Señor le ha dicho que usted tiene que cambiar su manera de congregarse los domingos, este es un buen tiempo para reflexionar. Este es un buen tiempo para decirle, Señor, necesito redireccionar mi manera de congregarme. Necesito estar consciente de por qué me congrego. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Y gracias, Señor, por motivarnos para podernos congregar de la manera. Señor, para saber que venimos a su casa, que esta es su casa, Señor Jesús, no es nuestra casa, es su casa. Padre, gracias, Señor, por enseñarnos esta mañana. Señor, que nuestras motivaciones esta mañana hayan sido transformadas por el poder de su Santo Espíritu. Que seamos conscientes que cada vez que nos reunimos, Señor, lo hacemos con motivaciones correctas, de ser obedientes a ti, de poder, Señor Jesús, hacer lo correcto a pesar de poder, Señor, cuidar nuestro corazón, cuidar nuestras palabras, de poder cumplir lo que hemos prometido a ti, lo que vamos a seguir prometiendo, Señor Jesús, poder tener un carácter de urgencia, poderlo cumplir, Señor. Lo amamos, Señor, y gracias porque estas reuniones son el preludio, Señor, de lo que va a pasar en el cielo cuando estemos reunidos con usted, cara a cara, Señor. Gracias, Padre Santo, porque esta mañana su palabra ha sido como un martillo en nuestro corazón y salimos desafiados para poder congregarnos de una manera diferente, ser iglesia, Señor, de una manera diferente. Te amamos, Señor, y le decimos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos.